Saludos. Qué bien que estamos de nuevo. Y les agradezco inmensamente a ustedes que compartan conmigo. Hoy lunes 30 de septiembre. Se acabó el mes de septiembre. Ya están las compañeras nuestras preparándose para instalar su árbol de Navidad. Ahora tienen que aguantarse un poco los médicos, las medicinas, porque hay que comprar el arbolito, hay que comprar las bombillitas. Bueno, y es una tradición importante en nuestro país. Ya habíamos hablado de dónde viene esa tradición que inclusive se generalizó en los europeos. Eso comenzó por allá, por Noruega. Pero mucho antes que eso, los asirios y los sumerios, tienen noticia del primer orden, primero que los asirios, empezaban a hacerse festividades alrededor de símbolos que tienen que ver con la luz y la esperanza del reino divino. Y eso viene de miles de años atrás. Cada día se descubren cosas nuevas que evidencian que la civilización humana del hombre, de nosotros, tiene decenas de miles de años. Nuestra civilización. Eso no quiere decir que no hayan existido en el planeta otras civilizaciones, porque si son 40.000 años que acaban de descubrir unos vestigios importantes. Ahora, en estos días, me parece que por los lados de Noruega también, por ahí, porque siempre los seres humanos se radican a las orillas de los ríos o a las orillas de los mares, porque el ser humano le gusta emigrar de un sitio para otro. Muy bien, y hoy, el 30 de septiembre, es el traspaso de mando y tendremos en América Latina y en el mundo una mujer que va a gobernar a México. Hay pocas mujeres gobernando en el mundo. En Italia hay una ahora, a la Meloni, y qué bien. Felicitamos al presidente más grande de los grandes presidentes que ha habido en México y el mundo, Andrés Manuel López Obrador, por sus concepciones ideológicas que lo guiaron en la vida de primero los pobres, luego el pueblo, siempre el pueblo y gobernar con el pueblo. Y ese titán de las concepciones filosóficas al servicio de los más desposeídos y su determinación de gobernar con equidad para que todos los sectores progresen, porque si bien es cierto que sacó más de 6 millones de habitantes de la pobreza, no es menos cierto que se hicieron más de 6 millones de multimillonarios en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así que hubo una visión histórica de por dónde había que encauzar a México para que empiece a apaciguarse con respecto a negocios que no son lo más sanos del mundo. Eso, y él lo logró. Pero su interacción con el pueblo llevó a la población a entender también lo que
él estaba planteando lo que estaba haciendo y las realizaciones, y para qué eran las realizaciones, que convenció a la población, prácticamente 1% inaudito en México, de que eligieran a Sherman Baum. Y así fue. Así que Sherman es hoy presidenta en gran medida a ese equipo, incluyéndola a ella, que concibió la transformación de México para gobernarlo y que no volvieran a gobernar por todo este tiempo los malvados que destrozaron en gran medida las grandes riquezas porque se las regalaron a Estados Unidos, las vendieron al sector privado. Eso hicieron. Y qué bien, porque se acabó con eso. Sigue la transformación con una visión desde la perspectiva del Sherman. Y tendrá México la continuación de desarrollo, progreso y bienestar para la población en sentido general. Felicitaciones a Sherman. Felicitaciones y mi admiración inmensa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dimos seguimiento desde el 2006, que le robaron el triunfo de las elecciones los neoliberales a base de comprar la voluntad del pueblo y de confundirlo con propagandas nefastas que se usan para orientar la percepción de la población y ponerla a elegir lo que ellos quieran, con mucho dinero, con muchos robots. Y felicitamos a sus grandes colaboradores del presidente. Felicitaciones, presidenta, hoy presidenta de México constitucional, que gobernará por 6 años a México. Bien, ya habíamos hablado aquí de cómo era Palestina antes del 1948. Era una nación árabe muy próspera, palestino muy entregado a la ciencia, al comercio, al intercambio con los demás países. Era un pueblo muy compacto y de respeto a las creencias. Y experimentaba un bienestar y un desarrollo por las condiciones geográficas en que se encuentra Palestina, milenarias, varios milenios. Y luego de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, surgen muchísimos aparatos financieros, órganos de finanzas para prestarle dinero a los pueblos y subyugarlos. Surgen apetencias de la riqueza de los más pueblos. Y como una guerra que ellos denominaron mundial, porque eso fue en Europa sobre todo, agredieron al África, agredieron a Oceanía, bueno, colonizaron muchísimos países y se pusieron de acuerdo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, entre comillas, ¿verdad? Porque de unida no tienen nada, y de organización mucho menos, porque ahí todo el mundo hace lo que da su santísima gana, las reglas las violan los más fuertes en el momento, en el instante y por lo que le parezca. Entonces eso no es ninguna organización, es un grupo de vándalos que están reunidos ahí para repartirse el mundo y efectivamente, al perder Hitler, uno de los actores número 1 de la Segunda Guerra Mundial, como Japón, Italia,
España. Claro está, surgen nuevas formas de gobernanza y se da un mundo bipolar. Por un lado, la Unión Soviética, que era una unión de naciones socialistas, bajo la conducción en principio de Lenin, luego Stalin, que fue quien condujo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y que Rusia fue de los vencedores y que derrotó al ejército alemán, como al ejército napoleónico, y como puso a pasar trabajo, muchísimo trabajo, al ejército de Mongolia, del imperio mongol. Era un imperio igual que los ingleses, igual que los norteamericanos, igual que todos los imperios, agresivos, criminales, arrasaban con las comunidades, robaban todo. Y estos señores se acuerdan repartirse el mundo, ahí vienen, le quitan un pedazo a Irak, le quitan un pedazo al otro por allá, imponen una situación política en tal sitio. Bueno, los americanos, los norteamericanos, ya sabemos, dieron un golpe de Estado aquí en América por donde quiera, al por mayor y al detalle. Amén de los presidentes que mataban, ya sea un accidente como el helicóptero del presidente iraní. No se olvide, miren qué similitud hay, cómo se explotó ese avión y cómo se explotaron los víperes en el Líbano. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué hay tanta similitud en eso? Bueno, pero que lo expliquen los científicos y los que están involucrados en ese problema de esa guerra, porque Occidente y el imperio naciente están imponiendo ya su regla de juego también, claro, más flexible, con más cantaletas, de que aquí hay igualdad. Pues eso es muy difícil, pero bien, hay una situación mejor que otra siempre. Bueno, y parece ser que los que van a estar bajo la hegemonía del BRIC van a ser en condiciones más favorables, que podrán ganar, pero que en las condiciones que vivimos los países que estamos súbditos al occidente, ganar ellos y perder nosotros, y que nosotros tengamos que hacer lo que ellos quieran. Eso es así. Eso no amerita muchas aclaraciones, ni usted tiene que ser izquierdista, ni derechista, ni ser ateo, ni nada de eso. Usted solo es hacer reflexiones de qué ha pasado. Bueno, y esas organizaciones, con el consentimiento de la Unión Soviética, dividen a Palestina, le arrancan un pedazo a Palestina, instalan por pedido de los ingleses, que siempre protegieron los intereses de los judíos, porque los judíos administran en gran manera la grande riqueza de los ingleses a nivel del mundo, y a ellos les toca, porque ahí hay un grupo de hombres y mujeres que son alapa, que viven de la sangre del Estado. Tienen unos títulos sociales que el Estado tiene que mantenerlo de por vida, como esas pensiones que le daban en México, millones de pesos, y le dan aquí hay pensionados que reciben millones de esos que han trabajado en instituciones como los bancos, el Banco Central, el Banco de Reserva, los bancos privados, y viven, óyete, como unos parchanos, no dan un golpe jamás en su vida. Pero un pobre obrero que dura 40 años trabajando a la fuerza, le niegan una pensioncita, le dan boronita. Y así es como nos imponen las reglas del juego esos poderosos. Pero para saber eso no, o usted no se ha dado cuenta que usted no le paga la pensión, que usted no paga los impuestos para que le den la pensión a la gente. Bueno, la grandeza de Andrés Manuel López Obrador es esa, que puso a cada quien en su sitio para que todo camine con más equidad, y lo logró, y lo va a seguir Sherman. Claudia, la presidenta de México, la felicitamos nueva vez. Sí, bueno, y recuerden ese reparto que hubo entre esa potencia a Kuwait,
se inventaron a Kuwait, que era una provincia de Irak. Pero más adelante hicieron diabluras interesantísimas. Como por ejemplo en Yugoslavia. Yugoslavia la descuartizaron. Y cogió Clinton y la bombardeó, y la bombardeó, y la bombardeó, que hasta la embajada de China la voló volada. Mataron más de 50 chinos ahí, embajadores. Bill Clinton, ese que anda paseándose en Haití por ahí, loco, por alzarse con la mina de oro, que ya son prácticamente de ellos. Cafecito. Bueno, de ahí surge ese problema tan grave de Palestina. No es que... Pero yo le voy a hacer una pregunta, porque oí un noticiero anoche, que repiten las noticias que vienen de fuera, de esas fundaciones. Mataron al terrorista del Líbano, o mataron al terrorista de Palestina. Si yo vivo tranquilo aquí, y vienen fuerzas extrañas, y por la fuerza me desalojan de aquí, me quitan mi casa, la destruyen para ellos construir edificaciones y alojar a lo que han recogido en el mundo supuestamente mal llamado judío. O el que defiende su terruño para que no lo desalojen. Hágase esa pregunta. ¿Quiénes son los que defienden su terruño para que no lo desalojen ni le quiten sus viviendas como lo han hecho en Palestina? ¿Quiénes lo han hecho? A fuerza de la punta de bayoneta. Los israelitas. Los israelitas son criminales de guerra. Matan niños. Pero de verdad, porque lo vemos a diario, no como el cuento que de historia de países como este que se han inventado dictadores. Pero ahí sí matan niños, pero por miles, ancianos, adultos, mayores de edad, jóvenes. Pero no desde ahora, desde el 1948 viene sucediendo eso, fruto del reparto que hicieron las potencias que se quedaron con el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. No pudieron aún, habiendo perdido la guerra Japón, dividirlo en pedacitos, pero lo subyugaron. Y hoy el Japón es como el pollo que le quitan toda la pluma, que sigue a Estados Unidos, porque le echan un maicito y ellos lo siguen detrás. Bueno, voy a hacer la reflexión de quién es más criminal. Hágala. Entonces que me diga ese noticiero, quién es más terrorista. Que no confundan a la población, que hablen la verdad. Porque podemos decir hasta por nombre, por aquí, de esos noticieros. Solo nos ven algunos, pero no importa, decimos las cosas como son. Las decimos como son. Bueno, y así quieren distorsionar todo. Así es como nace Israel impuesto por la potencia, incluyendo la Unión Soviética, que siempre estuvo bajo la influencia cultural, religiosa, de un grupito de judíos que se instaló allá en Rusia. Los judíos han caminado por el mundo entero porque ellos siempre han hecho negocios con dinero. El fuerte de ellos es la moneda. O sea, el fuerte de ellos una etnia muy inteligente en el sentido de que producen dinero de cualquier cosa. Y entonces ese es su Dios. El dinero, no hay otro. Y el ponerse de acuerdo, autorizar a la Unión Soviética, que sí, que solo corresponde, ahora a la Unión Soviética le correspondió en tal sitio, por aquí, por allá, bueno, y ya saben la historia.
y hacen y deshacen. Luego el imperio occidental logró hacer colapsar la producción y la estabilidad ideológica, filosófica de la orientación que dirigía la Unión Soviética. La Unión Soviética era la unión de países socialistas del este. Eran más de 15, eran alrededor de 16 naciones que decidieron unirse para transitar el mundo sobre la base de un sistema que generara más bienestar y desarrollo y progreso a todas las naciones. Y así fue. Siempre a cada quien le daban su presupuesto de acuerdo a sus necesidades para que se desarrollaran y echaran para adelante. Bueno, y se desarrollan. Y así es como se impone la regla del juego en Medio Oriente, donde Occidente olió el petróleo a distancia para adueñarse de todas las riquezas de Medio Oriente. Daban golpe de Estado en Egipto, imponían en Irak, en Irán, en Irak, dictaduras militares que ellos formaban, tanto Estados Unidos como Inglaterra, Francia, y no se olviden de Bélgica y Holanda, un poquitito menos Noruega, pero unos diablones a caballo porque saquearon al África, la saquearon, la subyugaron, la madrinaron, la pusieron a vivir en vicisitudes nunca vistas por seres humanos. Lo atrapaban con atarraya de esa de pescar, con redes. Lo extraían de sus raíces para llevársela por los mundos esclavizados, donde en el trayecto morían 60, 65, 70% de lo que traían las góndolas. De 100 llegaban 30 vivos. Son terroristas los africanos. Los que han hecho justicia son terroristas los que esclavizaron a la parte occidental de la isla, de la isla de Haití, la Hispaniola, que luego le cambiaron el nombre, porque le cambian el nombre de una vez, le ponen el nombre de ellos, como hicieron en México. Ya nadie se llama cabeza de vaca o cabeza de toro, Tupamaru, nada de eso, ni en América del Sur, ni en América Central, ni en México, ni en América del Norte, Estados Unidos. Ustedes no se imaginan la dimensión del crimen que cometió el Imperio Español, el Imperio Occidental que encabezaba España entonces, que se vivían matando uno con otro los europeos por ser cada quien cabeza del imperio. Y habían guerras que duraban 30, 40, 100 años. Una vez tuvieron que firmar la paz porque ya quedaban pocos hombres. Luego ya los hombres, pues, ahí hoy día eso tienen un sistema de vida muy diferente. Ya no hay nada moral ahí, todo se ha degenerado. Bueno, y luego de la Segunda Guerra Mundial, que se inventaron los cuentos de los grandes crímenes de una manera exagerada, porque quien cuenta la historia es quien gana la guerra. Y Hitler, pues, no era una persona sana, despertó una apetencia de gobernar el mundo que lo llevó a ser un criminal de primer orden y de lesa humanidad. Y claro, mataron alrededor de 1,5 millones, 2 millones de judíos, pero dicen que son 6. ¿Por qué? Porque entonces le ponían un sellito, que los mismos judíos luego se lo inventaron en el sellito y se lo ponían para decir que eran presos de Hitler. A eso primero hay que darle una pensión en dólares y euros, a todos. Luego, para instalar el Estado judío, porque es un Estado religioso gobernado por los judíos,
que le arrancaron ese pedazo a Palestina. Y Estados Unidos hace acuerdos de desarrollo con ellos para que les sirvan de punta de lanza en Medio Oriente y adueñarse de toda la riqueza de los países que poseen grandes cantidades de esa materia prima que se llama petróleo, que se llama gas natural, así como otras riquezas minerales que poseen esos países, y que Estados Unidos como potencia le dona todos los años $3,000 a Israel para que ellos se desarrollaran, pero Inglaterra otro tanto, de igual manera Francia, de igual manera Bélgica, Holanda. Así que ellos recibían de regalo los judíos, y que reciben, aparte de los armamentos, más de $6,000 millones para que se conviertan en una potencia como han logrado convertirse, porque tienen hasta bombas nucleares, más de 300 ojivas. Es decir que es un dilema ahora para todo el mundo, que un grupo de sionistas, expansionistas, criminales de guerras, contengan tanto poder y que no haya manera de detenerlo, y ahora tienen ese moño encima de la cabeza los Estados Unidos y Europa, porque se han vuelto incontrolables y corruptos. Así que eso hay que sopesarlo bien para que no se diga que agredieron a Israel. No, no se trata de eso. Se trata de que se robaron unos terrenos, instalaron una nación ahí y puesta para que sirviera de mantener desestabilizado toda esa región, y los Estados Unidos y Europa mantener el control de todas esas riquezas. Eso no es difícil de entender. Claro, pero por asuntos ideológicos y concepción y percepción del mundo, el bloque soviético siempre estuvo medio chivo con el asunto de los judíos, porque se le fue la mano. Y hoy día quieren convertirse los judíos en amos y dueños y señores de todo Medio Oriente. Y por eso todos los días provocan acontecimientos de guerra en el que arrastre a las naciones árabes a una guerra con ellos. Pero parece ser que los árabes se han dado cuenta de que tienen que esperar desarrollar sus estructuras y sus capacidades para enfrentar una potencia de esa naturaleza que ya posee más de 300 ojivas de bombas nucleares. Recuerden que con solo una bomba nuclear desestabilizan Europa entera, con una sola. Y con una sola podrían expulsar la vida en América, porque si la estallan en el volcán Yellowstone, el volcán amarillo, erupciona, empieza a tirar candela para arriba, porque le expliqué cómo el cuadro que teníamos de fondo hace un tiempo, que lo volveremos a poner, porque eso es una obra de arte de mucha profundidad, y los pueblos valoran lo bueno, Bueno, y el propósito fundamental de crear esa potencia ahí es subyugar a los pueblos árabes, y lo han logrado muchas veces. Bueno, pero ahora tenemos ese problema, y ya ustedes saben el cuento. Habíamos hecho unas reflexiones con lujo de detalle de por qué son las guerras, no como dice un gran comunicador dominicano, que él no entiende, si a ti te dan cocotazo y tú vuelves y peleas con ese tipo sabiendo que te van a dar cocotazo. Yo quisiera saber qué él va a hacer si va a alguien a quitarle la casa que tiene, a quitarle propiedades, a quitarle a su esposa, a sus hijos.
y mandárselo para Siberia. Yo voy a ver si él se va a quedar tranquilo, porque él no, eso es un hombre digno de imitarse. Él sabe quién es. Es por eso que pelean, por defender su terruño, defender su casita, defender sus riquezas, y seguirán peleando hasta que logren derrotar ese imperio. Bueno, de Ucrania hemos hablado, de su historia, de cómo se desarrolla la sociedad rusa, cómo nace la sociedad rusa miles de años atrás, cómo ellos adoran sus naciones, los rusos y los ucranianos, que son primos hermanos y que uno parió al otro, y que son indisolubles, y que nadie puede quitarle eso a Rusia para que agreda a Rusia, para hacer de Rusia lo que hicieron con Yugoslavia, que la incendiaron con una guerra impuesta unilateral. Le dio la gana a Clinton de pasar a la historia de que él dejó un legado, de que dividió en pedacitos a Yugoslavia y formaron de una gran nación más de 6 naciones. Todavía quieren seguir subdividiendo en nacioncitas. Hay una ahí que se llama Kosovo, que no tiene razón de ser, que eso es de Serbia. Bueno, y esa historia también se la contamos, y que el objetivo del imperio occidental está claro, que es dividirse y hacer lo que hicieron en Yugoslavia con Rusia. Ay, pero parece que esos estrategas, estudiosos del desarrollo humano y de las relaciones entre las potencias, son tan brutos los de hoy día que no se dan cuenta que Rusia es indivisible, que no es posible dividirla. Porque hoy día los rusos cuentan con los mecanismos de defender su nación. Pero Occidente, con esa actitud hipócrita, habla de libertades cuando son los agresores y que quieren destruir a Rusia para robarle sus riquezas. Ustedes no lo entienden eso. Porque los rusos son cristianos, no son comunistas. Los rusos son cristianos. ¿Qué es donde nació el cristianismo? Se denomina el cristianismo ortodoxo, que la asumió Constantino en la parte oriental del Imperio Romano, y que asumieron como su religión el cristianismo, que fue un gran revolucionario que se insurreccionó contra la dominación romana en Palestina, y que tenía una fuerza espiritual extraordinaria y defendió su terruño en cuerpo y alma. Lo crucificaron, lo desmontaron de la cruz, y el hombre resucitó, se fue a los cielos. Así es como lo cuentan los mismos romanos. El Imperio Bizantino, el que se quedó siendo el cristianismo ortodoxo del occidente oriental, que era el Imperio Romano, la parte oriental. La parte occidental es lo que conocemos como Alemania, Francia, Noruega, Bélgica, Holanda, España, Portugal, Italia. Bueno, esto es. No, eso no se entiende. Que los rusos son cristianos. Que a Putin no lo dirige el diablo. Que Putin ha dicho reiteradamente, y es un militante de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, va a su misa, se persina como ellos se persinan, y cree en el
máximo autoridad eclesiástica de Rusia, como si fuera es el Papa de Rusia, de todas las naciones que creen están la influencia del cristianismo ortodoxo. Y eso lo defienden los rusos a muerte, a muerte. Entonces, aquí nos venden la idea, usted no le entiende, que no le venden la idea a uno. Bueno, pues miren, para cerrar el caso de Israel, que está procurando con sus grandes crímenes y agresiones que los países árabes se enfrenten en una guerra abierta contra ellos, y por eso todos los días bombardean, agreden, le quitan terreno a la gente, le quitan su casa, matan niños, todo eso. Y los árabes están como un gago que había aquí, un mudo. Él decía que le daban galletas y él aguantando, y le daban galletas y él aguantando. Bueno, un día se armó la de, no te detenga, que el que se detiene queda muerto. Bueno, eso va a pasar, porque usted puede aguantar, pero hasta un momento. ¿Cuándo? Bueno, los árabes sabrán, tendrán su momento de cobrar las agresiones. Entonces yo les sugiero a esos cantaletas de noticieros que hay aquí, que se midan en sus expresiones y que llamen a cada quien por su nombre. Pueden decir a los guerreros árabes y los invasores israelitas, judíos. Ellos lo pueden decir así, con nombre y apellido. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que decirle de una manera despectiva, terrorista? No, que está defendiendo la razón de su causa. Bueno, y son tan criminales que adulteraron. Acuérdense que siempre le he hablado de que adulteran. Óyete, ya adulteran los televisores, cuando ellos quieren lo explotan porque tienen un sistema para los chips que le han implantado a los televisores, tienen unos componentes que con una serie de ondas iónicas pueden explotar el televisor y incendiarse la casa. ¿Qué es lo que han hecho? De una actitud criminal, pero de lesa humanidad, que acaban de hacer los israelitas en el Líbano, que compraron los negociantes cantidades importantes de Viper, porque es una manera fácil de ellos comunicarse, no porque sean terroristas. No, son seres humanos normales igual que nosotros, no son militares de Hamas ni de Hezbollah, no, nada de eso. Que lo han convertido los israelitas en carne de cañón. No es que los israelitas sean superiores a ellos, no, es que Occidente le ha dado tanto dinero a ese grupito de insaciable, que su único Dios es el dinero, los judíos, para hacer todo eso lío y ellos seguir dominando a Medio Oriente y extrayéndoles sus grandes riquezas. Lo hicieron con Egipto, lo hicieron con Marruecos, óyete, con Libia, pueblo que vivía feliz. Cogen a su comandante en jefe y lo asesinan vilmente, igual que en Irak, asesinaron a Saddam. Porque en la guerra los prisioneros se respetan, no se fusilan. Se supone que eso está ahí en la Constitución de la Fundación de las Naciones Unidas, entre comillas. Bueno, y los planes de Estados Unidos es seguir manteniendo eso ardiendo y echándole leña. Bueno, pero la mayoría de nosotros hemos cocinado en fogones. Y a veces se ponen unas habichuelas, se ponen unas habas, se ponen unos víveres, no se ablandan la yuca y hay que meter un poco de agua fría o le meten una cucharita dentro de donde está hirviendo la yuca para que
haya un proceso físico en el que la yuca entonces absorbe la frialdad del metal y se ablanda. Bueno, de eso hablaremos en un próximo programa, que lo haremos próximamente luego de que lleguemos de México, porque como les dije, a partir del lunes que viene vamos a ir a México a conocer el Tren Maya y los avances que ha experimentado México, para que no me cuenten de segunda mano, en honor a esa gran obra que hizo Andrés Manuel López Obrador. Exhorto a todos los latinoamericanos que les gusta vacacionar, que se olviden de Europa, que vayamos a América, que nuestra América es rica en cultura, es rica en mujeres, es rica en hombres, en jóvenes, profesionales, en grandes empresarios. América es lo más hermoso del mundo. No se lleven de cuento de camino a ver muñequitos y palacitos que han hecho esos europeos. Por eso mantienen estos países en zozobra, para que los turistas no vengan. Son los europeos, no se crean, y le difunden al mundo. Ahí no se puede ir, en Colombia se comen los niños. En Brasil ahí hacen brujería. Oye, en Haití eso no hay quien lo entienda. Claro, ¿cómo lo van a entender? Si ustedes mantuvieron esa sociedad y la mantienen subyugada, porque acaba de decir en la ONU el que está de presidente en Haití, de la manera que sea, un presidente inorgánico como Guaidó, algo parecido, que todavía tienen que seguir pagándole, ya lo habíamos dicho por aquí, la multa que le puso Francia por ellos adquirir en una guerra que derrotaron a Francia. Pero peor son ellos que siguen pagando esos impuestos, esas multas que le han puesto por su independencia, por ser el único país de América y del mundo esclavizado que logró su independencia y dirigido por su propio color, que solo es una raza, la raza humana. Ellos no hay ni blanco, ni amarillo, ni nada de esa pendejada, olvídense de eso. Eso es racismo, eso es racismo. Bueno, y Estados Unidos de hipócrita es lo que subvencionan todos esos crímenes, igual que Europa. Y oigo de manera hipócrita hablar de la democracia, de un tal Blinken, criminal, que vino aquí a Haití el día pasado y vino aquí a la República Dominicana. ¿Y qué trajo? ¿Qué dejó? ¿Qué propuso? ¿Qué planteó para ayudar al desarrollo de los dos países? La nación, entre comillas, más rica del mundo, porque ya China mucho le lleva. Ya China ha sobrepasado en todo a Estados Unidos. Pero yo le he dicho que solo el millonario tiene la misma cantidad de habitantes que Estados Unidos. Así que ya ustedes saben lo que es China. Bueno, esperemos que no se vuelvan locos los chinos y que no se deje el Partido Comunista narigonear luego por todos estos millonarios e imponga en el mundo una situación peor. Esperemos que el Partido Comunista se abrigue, se abrace, se arraigue cada vez más a esa ideología, concepciones del socialismo chino, con características chinas, en procura de alcanzar el comunismo con características chinas. Y que la humanidad viva en paz de por vida. Y que las negociaciones en todos los sentidos amplios de la palabra y la cooperación entre naciones sea ganar, ganar. No ganar yo y joderte a ti. No. Y el Blinken muy hipócrita, fingiendo defensor de la democracia, nada más y nada menos que una pieza importante del imperio occidental de turno. Y que todo lo que hacen en los países donde hay riquezas es saquearlos. Así actúan los imperios. Finalmente, el gobierno que hoy dirige la República Dominicana, que es un gobierno de élite y que gobierna para la minoría y para las 10 familias oligárquicas que hay en este país, que son racistas, supremacistas,
y que solo creen en su Dios dinero y que no pagan impuestos, quieren estos gobiernos neoliberal imponerle unos nuevos impuestos a la sociedad dominicana de manera tal que no podamos vivir en paz. Una actitud criminal contra la población mediante la imposición de impuestos con el argumento mentiroso de la necesidad de dinero para supuestamente darle apoyo a la población. ¿Cuándo un impuesto le ha dado apoyo a nadie? Le suben los plátanos, le suben el arroz y le disminuyen el salario a una distancia enorme de sus posibilidades de compensar para vivir con dignidad. Son criminales. Las élites son criminales. Y más si son neoliberales. Recuerden la gobernanza de uno de los presidentes del PLD, claro, porque se corrompen, pierden el rumbo. Se le entregó a los brazos del neoliberalismo, porque entonces le dan de todo. Y hoy es un hombre muy poderoso económicamente, que puede decidir grandes cosas. Bueno, los impuestos nunca generan bienestar. Bienestar lo genera trabajar para impulsar el desarrollo. Sin gravar a la población de manera desmesurada, sin ponerle impuestos adicionales a lo que ya son suficientes para dirigir el país, el Estado. De acuerdo a quien esté gobernando, es quien dirige la política económica de un país. Pero los que son de las élites y neoliberales dirigen el Estado para beneficiar un grupito y hacerlo más rico, más rico, más rico. Bueno, vamos a decir la cosa con su nombre. Gracias a Dios aquí viene muchísimo dinero de esos casinos americanos que lo meten aquí en helicóptero, en avioneta, lo meten en avioncito, lo tiran en la loma, lo prestan a muchísima gente, y que hay negocios y transacciones comerciales que se hacen en Estados Unidos y otros países europeos donde el dinero es un trasiego enorme de mano en mano, y qué bueno que aquí está llegando muchísimo dinero de eso, y por lo menos hacen edificios, por lo menos se ve que hay cierto desarrollo, se ve, pero no lo hay. Bueno, y entonces yo me pregunto, un ejemplo sencillo, como el presidente de México, que recibió el dólar en ascenso, ya iba por 22, llegó al 25, llegó al 26 el dólar, 26 pesos mexicanos por $1, a raíz de llegar Andrés Manuel López Obrador al gobierno en México. Se comprometió con la población de no subir impuestos, de no gravar la producción, de apoyar a todos los sectores, de impulsar el desarrollo de forma tal que se adquiriera progreso y bienestar. Lo logró. No hubo impuestos, no hubo alza de los artículos de primera necesidad, no hubo alza de los combustibles, los precios se mantuvieron. Y el dólar y el peso mexicano se revalorizó. Hoy día está alrededor del 18 por 1 en México. En vez de subir como ellos pensaban y querían, que se endeudara con el fondo, que buscara dinero prestado. No cogió un chele prestado a nadie. Hizo lo que hizo Juan Bosch aquí en 7 meses. Pagó la deuda y no le cogió un chele prestado. Lo tumbaron. Sí. Lamentablemente no pudo Juan Bosch impedir que lo tumbaran, porque era imposible. Ay, ¿cómo Juan Bosch iba a poder? Iba a poder con la determinación de un guión que instalaron los norteamericanos en el 1963 aquí para destruir el PRD y derrumbar y derrotar el gobierno de Juan Bosch. ¿Cómo lo iba a impedir? En pleno auge de ese imperio. Porque mucha gente te la oye, que Juan Bosch no supo gobernar y se dejó tumbar. ¿Cómo que se dejó tumbar? ¿Cómo que no supo gobernar y el país progresó? Busquen los números del Banco Central de entonces. ¿De qué pasó aquí con la gobernanza de Juan Bosch? Del progreso, el desarrollo que hubo en el país, en infraestructura, en salario. Oye, una mujer ganaba 1.25 mensual en una casa
Y a poco tiempo, ya a los 7 meses, estaban ganando más de 60 pesos mensual. Nada más una chacha que trabajara en una casa de familia, en limpieza, en cocina, en atender niños, en fin. Y luego 125. Ya al derrotarlo estaban ganando 125. Pero la propaganda del imperio no se detiene nunca. Ustedes no se dan cuenta que hay un refresco por ahí. Que ustedes dirán, ¿y para qué anuncian eso? No se cansan de anunciarlo y decir que es lo mejor del mundo y que quita la sed y que te sana enfermedades. Una agua negra que venden, ¿cómo va una agua negra a curar enfermedades? Al contrario, te la empeora. Te pone gordo, te pone azúcar en la sangre, de todo. Entonces, ¿cómo México ha podido gobernar Andrés Manuel López Obrador de forma tal que ha generado toda una estabilidad enorme y así apoyar a la población, vivir mejor y en progreso, sin impuestos, sin alza de los precios, y se ha podido de forma simple, pero sin corrupción? Es la corrupción, el contubernio. La impunidad de que el que la hace no importa, no tiene que pagarla. Oye, porque robarle los dineros del pueblo, eso es un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues bien, muchísimas gracias. No se dejen poner los impuestos. Tenemos que protestar todos en contra de que nos hagan diablura como esa para nosotros tener más problemas en la cabeza y no vivir adecuadamente como nos lo merecemos. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la primera presidenta de México y que tenga grandes éxitos! No somos locos, valoramos lo bueno que sucede en el mundo, que es a lo que aspiramos, a que todos los países del mundo vivan bien en equidad, en desarrollo y progreso, y una equidad que nunca haya conocido jamás la humanidad en la civilización que vivimos. Nos vemos muy pronto.